Papá te engañó porque no eres suficiente, me gritó mi hija en el juzgado. En ese momento decidí renunciar a su custodia y en su lugar, le quité a su padre hasta el último centavo. El aire en los pasillos del juzgado familiar de Monterrey era helado, un frío artificial que se metía bajo la piel y parecía congelar las emociones, dejándolas suspendidas en un silencio denso y pesado. Olía a papel viejo, a desinfectante barato y a la desesperanza silenciosa de docenas de familias que se rompían cada día en esas mismas salas. Yo estaba de pie, con la espalda recta por pura costumbre de arquitecta, sintiendo como el peso de mis 45 años se anclaba en mis hombros. A mi lado, mi abogado, el licenciado de la Peña, revisaba unos papeles con una expresión neutra, profesional. Al otro lado del pasillo, recargado contra la pared con una estudiada pose de víctima, estaba Eladio, mi esposo. O, para ser precisos, mi casi ex-esposo. La sesión de mediación había sido un desastre, un monólogo de Eladio sobre cómo mis obsesiones con el trabajo habían enfriado nuestro matrimonio. Como mi falta de espontaneidad lo había orillado a buscar consuelo en otros brazos. Yo no dije nada. Las palabras se sentían inútiles, como intentar reparar una grieta estructural con cinta adhesiva. El verdadero juicio, el que importaba, no estaba sucediendo dentro de esa sala, sino aquí fuera, en los ojos de mi hija. Damiana, con sus 16 años y la arrogancia que solo la juventud y el privilegio pueden forjar, estaba pegada al brazo de su padre. Llevaba unos jeans de diseñador que yo le había comprado y una blusa de seda que segaramente eligió Sabina, la otra. Su cabello, largo y castaño como el mío, caía en ondas perfectas. Era hermosa, una versión más pulida y moderna de mí a su edad. Pero su mirada no era mía. Estaba llena de un desdén que yo no reconocía. Me acerqué, manteniendo la voz lo más calmada que pude. Damiana, por favor. Necesitamos hablar de esto. No se trata de bandos. Ella ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en Eladio, como si él fuera el sol y ella un girasol desesperado. No hay nada de qué hablar, mamá. Ya elegí. Me quedo con papá. Tu padre cometió un error muy grande, cariño. Esto no es tan simple, insistí, sintiendo como mi corazón se resquebrajaba con cada palabra. Fue entonces cuando se giró. Sus ojos, esos ojos que yo había visto llenarse de lágrimas por una rodilla raspada, ahora me lanzaban dagas. Su boca, esa boca que yo había alimentado y besado miles de noches, se torció en una mueca de puro desprecio. Un error, escupió, y su voz resonó en el silencio del pasillo. No fue un error. Fue tu culpa. Eladio intentó un gesto de falsa contención, poniendo una mano en su hombro. Damiana, tranquila, no es el lugar. Pero ella se soltó, avanzando un paso hacia mí, con el rostro encendido por una furia que me era ajena y terriblemente familiar al mismo tiempo. Era la furia de Eladio, canalizada a través de mi propia hija. Papá te engañó porque no eres suficiente, gritó. La palabra suficiente salió como un latigazo. Eres aburrida. Siempre estás hablando de planos, de permisos, de concreto. Eres vieja. ¿Crees que un hombre como mi papá va a querer estar con alguien así para siempre? El mundo a mi alrededor no se detuvo. No se volvió borroso ni se silenció como en las películas. Al contrario. De repente, todo se volvió cristalino, dolorosamente nítido. Vi el patrón de las baldosas del suelo, conté 7 grietas finas en la pared de enfrente, noté una mota de polvo en la solapa del saco del licenciado de la Peña. El dolor que esperaba, esa puñalada al corazón, no llegó. En su lugar, sentí una calma glacial, una claridad absoluta. No eran las palabras de una adolescente confundida. Era el eco perfecto de 20 años de manipulación. Era la voz de Eladio, sus susurros de insatisfacción, sus quejas veladas, sus bromas hirientes, todo destilado y regurgitado por la persona que yo más amaba en el mundo. El edificio de mi vida familiar, esa estructura que yo había pasado 2 décadas diseñando, reforzando y apuntalando, no tenía una grieta. Sufría de un fallo catastrófico en los cimientos. Y un buen arquitecto sabe que cuando los cimientos están podridos, no se repara. Se demuele.
Me di la vuelta, ignorando la expresión triunfante de Eladio y el rostro desafiante de Damiana. Caminé hacia mi abogado, que me miraba con una mezcla de sorpresa y compasión. Licenciado, dije, y mi voz sonó firme, extraña incluso para mí. Se acabó. Leonora, podemos pedir una nueva sesión, quizás con un terapeuta. Lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. No. Se acabó la negociación. Renuncio a la custodia. De la Peña parpadeó, incrédulo. ¿Qué? Leonora, no puede. Sí, puedo, afirmé. Acaba de dejar muy claro con quién quiere estar. Que se quede con él. Hice una pausa, respiré hondo el aire viciado del juzgado y sentí como el hielo en mis venas se convertía en acero. Ahora, vamos a quitarle hasta el último centavo. Un año antes de que el desinfectante de un juzgado se convirtiera en el perfume de mi nueva realidad, el aire olía a pino fresco. A tierra húmeda y a la carne asada que se cocinaba lentamente en el asador de ladrillo que yo misma había diseñado. Estábamos en la casa de la Presa de la Boca, mi regalo sorpresa para Eladio por nuestro 20º aniversario de bodas. Un regalo que me había costado un año de fines de semana robados, de visitas secretas a la obra, de negociaciones con contratistas y de verter cada gramo de mi creatividad en sus muros. La casa era mi obra maestra personal. No era la más grande ni la más ostentosa que había diseñado para Construcciones Jiménez Vega, pero era la más honesta. Tenía una estructura de vigas de madera expuestas que se entrelazaban como los dedos de dos manos, ventanales enormes que borraban la línea entre el interior y el paisaje sereno del lago. Y una terraza que parecía flotar sobre el agua. Cada ángulo, cada material, cada textura, era una carta de amor escrita en el lenguaje que yo mejor conocía, el de la arquitectura. Era un refugio que había construido para nosotros, un lugar donde pensé que podríamos reconectar, lejos del ruido de la ciudad y de las exigencias de la empresa. La fiesta de inauguración y aniversario estaba en pleno apogeo. Había unas 50 personas, socios, amigos importantes, la familia. La música de un trío de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el tintineo de las copas de vino. Yo me sentía extrañamente nerviosa, como una artista en su primera exposición. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y me movía entre los invitados, explicando con una pasión contenida los detalles de la construcción. Y esta pared, le decía a un grupo que incluía a uno de nuestros inversionistas más importantes, está hecha con sillar recuperado de una hacienda del siglo XIX. Quería que la casa tuviera un alma, una conexión con la historia de la región. El inversionista, un hombre mayor y culto, asentía con interés genuino. ¿Y cómo logró esa sensación de amplitud en la sala principal sin usar columnas de soporte? Estaba a punto de explicarle el complejo sistema de armaduras de acero ocultas que había diseñado, un pequeño triunfo de la ingeniería del que me sentía inmensamente orgullosa, cuando sentí el brazo de Eladio rodear mi cintura. Olía a una loción cara y a tequila reposado. Ahí está mi esposa, siempre hablando de sus tabiques, exclamó con una carcajada sonora, interrumpiéndome a mitad de la frase. Su sonrisa era amplia, encantadora, pero sus ojos no me miraban a mí, sino a su audiencia. Yo le digo que se relaje, que disfrute. Los detalles técnicos son aburridos, ¿no creen? El grupo rió, una risa cortés pero cómplice. El inversionista sonrió amablemente, pero la pregunta técnica quedó flotando en el aire, sin respuesta. Me sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. No era una broma inocente. Era una anulación. En un instante, me había reducido de la arquitecta y cofundadora de nuestra empresa a su esposa, una mujer obsesionada con detalles triviales. Lo importante, continuó Eladio, levantando su copa, es que ahora tengo un lugar increíble para mis fiestas, ¿verdad? Salud por eso. Salud, corearon los demás, levantando sus copas. Yo sonreí, una sonrisa tensa y vacía que no llegó a mis ojos. Sentí una punzada familiar, esa sensación de encogerme, de volverme invisible. Era una experta en ignorarla. Más tarde, vi a Damiana presumiendo la casa a sus amigas del colegio. Mi papá la mandó a construir, la escuché decir con orgullo.
Tiene su propio muelle para la lancha y una alberca infinita. Es increíble, ¿no? Ni una sola mención a mí. Yo era el fantasma que había levantado los muros. Busqué un respiro en la terraza, mirando cómo el sol se hundía detrás del cerro de la Silla, tiñendo el agua del lago de tonos naranjas y púrpuras. Eladio se acercó por detrás, abrazándome. «¿Estás feliz, mi amor?», susurró en mi oído. «Te lo mereces todo. Somos un gran equipo». Su cuerpo se sentía cálido, familiar, pero sus palabras sonaban huecas, como un eco en una casa vacía. Un equipo. En un equipo, los jugadores se respetan, se admiran, celebran los talentos del otro. Él no me veía como su compañera de equipo. Me veía como el motor silencioso de su auto de lujo, esencial, pero oculto bajo el capó, mientras él disfrutaba del brillo de la carrocería y el rugido del escape. «La casa es hermosa, Eladio», respondí, mi voz más apagada de lo que pretendía. «Claro que lo es». «Tengo buen gusto», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla antes de volverse para unirse a un grupo que reía a carcajadas con una de sus anécdotas. Me quedé sola en la terraza, envuelta en la belleza que yo misma había creado, pero sintiéndome más sola que nunca. Vi mi reflejo en el cristal del ventanal, una mujer de 44 años, con algunas líneas de expresión alrededor de los ojos cansados. Vestida elegantemente pero con la postura de alguien que intenta ocupar el menor espacio posible. Detrás de mi reflejo, dentro de la casa, la fiesta continuaba, vibrante y ajena a mí. Fue un momento de claridad, una grieta en la fachada que había construido con tanto esmero. Pero, como siempre, la ignoré. Tomé una copa de vino, recompuse mi sonrisa y volví a entrar a la fiesta, a jugar mi papel de la esposa del gran Eladio Jiménez. 3 años antes de esa fiesta, el aire en nuestra oficina olía a éxito. Olía a café recién hecho, al cuero de los sillones nuevos y a ese zumbido eléctrico de la ambición satisfecha. Acabábamos de ganar el contrato más importante de nuestra carrera, la construcción de la Torre Centinela Norte, un rascacielos de oficinas de 40 pisos en el corazón del distrito financiero de San Pedro Garza García. Era un proyecto de 500 millones de pesos, un monstruo de acero y cristal que nos catapultaría a las grandes ligas de la construcción en México. Y era mi bebé. Yo había pasado 6 meses casi sin dormir, liderando al equipo de diseño, desarrollando soluciones estructurales innovadoras, preparando una propuesta técnica tan sólida, tan impecable, que el comité de licitación no tuvo más opción que elegirnos, a pesar de que competíamos con gigantes del sector. Eladio, por supuesto, había hecho su parte. Había jugado al golf con los directivos, los había llevado a cenas lujosas, los había encantado con su carisma. Él era el rostro, el vendedor. Pero yo era la arquitecta. Yo era los cimientos. Una tarde, un par de semanas después de firmar el contrato, Eladio entró a mi oficina. Yo estaba inclinada sobre una mesa de dibujo, revisando los planos preliminares, perdida en un mundo de líneas, ángulos y cálculos de resistencia. «Leonora, mi amor», dijo, su voz suave y persuasiva. Se sentó en el borde de mi escritorio, moviendo un rollo de planos para hacerse un hueco. «Tenemos que hablar de algo importante. Algo para proteger nuestro futuro». Levanté la vista, parpadeando para ajustar mis ojos a la realidad. «¿Qué pasa? ¿Algún problema con los proveedores?» «No, no, nada de eso», sonrió, tomando mi mano. «Es sobre la estructura de la empresa. Con un proyecto de esta magnitud, nuestros riesgos se multiplican. Nuestra exposición es enorme. He estado hablando con unos abogados fiscalistas de primera, y me han recomendado crear un fideicomiso familiar». Yo fruncí el ceño. ¿Un fideicomiso? ¿Por qué? Nuestra estructura actual ha funcionado bien durante 15 años. Precisamente, mi vida. Éramos pequeños. Ahora somos grandes. Un fideicomiso protegerá nuestros bienes personales, la casa, los ahorros, de cualquier posible demanda o problema con el proyecto. Y, lo más importante, optimizará nuestra carga fiscal de una manera completamente legal. Es para protegerte a ti y a Damiana. Todo lo que hago, siempre, es para ustedes.
Sus palabras eran un bálsamo. Protegerte a ti y a Damiana. Era su frase estrella, el interruptor que apagaba mi cerebro analítico y encendía mi corazón de esposa y madre. Yo estaba consumida por el desafío técnico de la Torre Centinela. La logística, la contratación de ingenieros, la selección de materiales, mi mente estaba al 200%. Lo último que quería era enredarme en complejidades legales y fiscales. Eso siempre había sido su terreno. Suena complicado, admití, frotándome los ojos cansados. Para eso están los expertos, dijo con confianza. Ya han redactado todos los documentos. Solo necesitamos firmarlos. Es un trámite. Así podremos concentrarnos en lo que de verdad importa, construir ese edificio. Unos días después, me presentó una pila de documentos de casi 100 páginas, encuadernados en piel azul. El abogado de Eladio, un hombre sonriente con un reloj demasiado caro, nos explicó por encima los términos. Hablaba rápido, usando una jerga legal que parecía diseñada para confundir. Yo intenté seguirle el ritmo, pero mi mente volvía a los cálculos de la cimentación de la torre. ¿Estás segura de que esto es lo mejor para nosotros, Eladio?, pregunté en voz baja, sintiendo una pequeña punzada de inquietud. Él me miró con esa expresión de tierna exasperación que usaba cuando yo cuestionaba sus decisiones. Leonora, confía en mí. ¿Cuándo te he fallado? Esto nos blinda. Es nuestra fortaleza. Y yo le creí. Porque quería creerle. Porque era más fácil creer que dudar. Porque dudar habría significado admitir que había una grieta en nuestra propia fortaleza. Recuerdo el peso de la pluma en mi mano, el papel grueso y crujiente bajo mis dedos. Recuerdo firmar página tras página, mi rúbrica al lado de la suya, uniendo nuestros destinos en una red de cláusulas y subcláusulas que no entendía del todo. Recuerdo que Eladio me dio un beso en la frente cuando terminé. Bien hecho, socia. Ahora, a construir nuestro imperio. Lo que no sabía en ese momento era que no estaba firmando para construir un imperio, sino para ceder el control del mío. No estaba firmando un documento de protección, sino mi propia sentencia. En esa pila de papeles, escondida entre la jerga legal, estaba la trampa. Una estructura que, en papel, nos hacía socios igualitarios, pero que en la práctica le daba a él, como administrador principal del fideicomiso, un poder desproporcionado sobre la disposición de los activos. Un poder que, años después, usaría para desviar fondos, para financiar su doble vida, para robarme en mi propia cara. Esa firma fue el error más grande de mi vida profesional. Un error nacido no de la estupidez, sino de la confianza ciega. El tipo de confianza que una mujer deposita en el hombre con el que ha construido un hogar, una familia y un sueño. El tipo de confianza que, una vez rota, no deja tras de sí más que escombros. El regreso al presente, a las semanas previas a la debacle en el juzgado, fue como despertar de un largo sueño. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal no fue un lápiz labial en el cuello de una camisa ni una llamada sospechosa a altas horas de la noche. Fue una línea en una hoja de cálculo. Estaba en mi oficina hasta tarde, una de esas noches en las que el silencio del edificio vacío me ayudaba a concentrarme. Revisaba los balances trimestrales, una tarea que normalmente delegaba pero que esa vez, por una corazonada, decidí hacer yo misma. Todo parecía en orden, los ingresos de los proyectos en curso, los costos de materiales, las nóminas. Pero entonces lo vi. Una línea de gasto recurrente bajo el concepto de consultoría de diseño e interiorismo. 150,000 pesos. Cada mes. Durante los últimos 18 meses. Fruncí el ceño. Nosotros éramos una constructora, no una firma de decoración. A veces subcontratábamos diseñadores para proyectos específicos, pero siempre se facturaba directamente al cliente, no salía de nuestros gastos operativos. Y el nombre del proveedor, Sabina Interiors, SADCB, no me sonaba de nada. Sentí una punzada fría en el estómago. La curiosidad, una curiosidad casi morbosa, me impulsó. Abrí el navegador de internet y tecleé el nombre. La página web era elegante, minimalista.
Fotografías de apartamentos de lujo, lofts industriales y residencias modernas. Y en la sección sobre nosotros, una foto profesional de su fundadora. Sabina. Una mujer de unos 30 años, con una melena rubia, una sonrisa perfecta y una mirada ambiciosa. Era atractiva, pero lo que me heló la sangre fue el fondo de la fotografía. Estaba de pie en la terraza de una de las penthouses que habíamos construido en la Torre Arboleda. Un proyecto nuestro. Mi mente empezó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa. Los viajes de negocios de Eladio a la Ciudad de México. Sus llegadas tarde a casa con la excusa de cenas con clientes. Su repentino interés por el arte contemporáneo. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, contacté a un auditor forense que un colega me había recomendado años atrás. Se llamaba Ramiro, un hombre bajo, calvo y con unos lentes gruesos que le daban un aire de búho. No hacía preguntas personales. Solo le interesaban los números. Le di acceso remoto a nuestros servidores y le pedí que siguiera el rastro de Sabina Interiors. Una semana después, Ramiro me llamó. Señora Vega, tengo el informe. ¿Prefiere que se lo envíe o nos vemos en persona? En persona, respondí sin dudar. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de nuestras oficinas. Ramiro abrió su laptop y me mostró un diagrama de flujo que parecía una telaraña. Es más elaborado de lo que parece a simple vista, señora Vega, comenzó, su voz monótona y precisa. Su esposo no le pagaba directamente a la empresa de la señorita Sabina. Creó una empresa fantasma, una consultora de proyectos, registrada a nombre de un primo lejano de él. Nuestra empresa le pagaba a esa consultora, y esa consultora, a su vez, le pagaba a Sabina Interiors y cubría otros gastos. En la pantalla, vi una lista de transferencias. No eran solo los 150,000 pesos mensuales. Había más. El pago del alquiler de un penthouse en la zona más cara de San Pedro. El leasing de un Mercedes-Benz convertible. Viajes a Vail, a Nueva York, a París. Tarjetas de crédito corporativas con gastos en boutiques de lujo y restaurantes con estrellas Michelin. Era un desfalco sistemático, meticuloso. Un saqueo. Eladio no solo tenía una amante. Había construido un imperio paralelo para ella, y lo había hecho con el dinero que yo había ganado con mi sudor, mi talento y mis noches sin dormir. Cada ladrillo que yo ponía en nuestros proyectos, él lo convertía en un diamante para ella. Miré la pantalla, los números danzando frente a mis ojos, y no sentí ganas de llorar. Sentí una rabia fría, pura, afilada como un bisturí. La rabia de la ingeniera que ve su obra maestra siendo demolida desde dentro por una plaga de termitas. ¿El monto total?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. Ramiro tecleó algo. En los últimos 18 meses, he rastreado un desvío de fondos comprobable de poco más de 4 millones de pesos. Y eso es solo lo que he podido encontrar sin una auditoría más profunda. 4 millones de pesos. La cifra se quedó suspendida en el aire entre nosotros. No era solo dinero. Era la materialización de 18 meses de mentiras. Era el precio de mi ceguera. Necesito una copia de todo esto, Ramiro, dije, cerrando la laptop. Cada factura, cada transferencia, cada correo electrónico. Todo. Por supuesto, asintió él. Lo tendrá esta misma tarde. Salí de la cafetería y caminé sin rumbo por las calles. El sol de Monterrey pegaba fuerte, pero yo no sentía calor. Me sentía hueca por dentro. La traición sentimental era una herida profunda, pero esto era una profanación. Él no solo había roto nuestros votos matrimoniales. Había profanado nuestro trabajo, nuestro legado, la empresa que habíamos construido juntos. O que yo creía que habíamos construido juntos. Ahora me daba cuenta de que, para él, la empresa nunca fue un sueño compartido. Siempre fue su cajero automático personal. Esa noche, la casa se sentía enorme y silenciosa. Damiana estaba en una pijamada en casa de una amiga. Era el escenario perfecto.
Preparé la emboscada con la precisión de un arquitecto diseñando una estructura de carga. Sobre la mesa de centro de la sala, una mesa de mármol travertino que yo había elegido, no puse flores ni revistas de diseño. Puse el informe de Ramiro. Una pila de papeles de 5 centímetros de grosor, coronada por el estado de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa de Eladio, con los gastos en Chanel y Louis Vuitton en París resaltados en amarillo. Eladio llegó pasadas las 10, tarareando una canción. Llevaba un traje impecable y olía a victoria. Seguramente acababa de cerrar algún trato, o al menos, esa era la historia que se había contado a sí mismo. Hola, mi amor. ¿Qué día?, dijo, aflojándose la corbata mientras entraba en la sala. ¿Por qué tan seria? ¿Malas noticias de la obra? Se detuvo en seco cuando vio la pila de papeles sobre la mesa. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de cautela. Se acercó, sus ojos recorriendo la primera página. Vi el momento exacto en que lo reconoció. Un músculo en su mandíbula se tensó. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz un murmullo tenso. Es una auditoría, respondí, mi voz sin inflexiones. Estaba sentada en el sofá de enfrente, inmóvil. Una auditoría de tus gastos de los últimos 18 meses. 4 millones de pesos, Eladio. 4 millones en una consultora de diseño, que resulta ser tu amante. Levantó la vista del papel, y por un instante, vi pánico en sus ojos. Un pánico desnudo, animal. Pero desapareció tan rápido como vino, reemplazado por una máscara de indignación. Era un maestro de la manipulación, y su mejor defensa siempre era el ataque. ¿Has estado espiándome? ¿Revisando mis cuentas a mis espaldas? ¡Qué bajeza, Leonora! ¿No confías en mí? La confianza se terminó en el momento en que empezaste a usar nuestra empresa como tu alcancía personal para financiar a tu novia, repliqué, mi calma desquiciándolo. Se pasó una mano por el cabello, adoptando un aire de hombre herido y profundamente decepcionado. Se sentó en el sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante, como si fuera a revelarme un secreto doloroso. ¿Y qué esperabas, Leonora?, dijo, su voz ahora suave, cargada de una falsa tristeza. Dime, ¿qué esperabas? ¿Llego a casa todas las noches y qué encuentro? A mi socia de negocios, no a mi esposa. Una mujer que prefiere hablar de la resistencia del concreto que de cómo me fue en el día. Una mujer que se emociona más con un nuevo software de diseño que con un beso mío. Me quedé en silencio, observando la función. Era una actuación brillante. Y vivo en un desierto emocional, continuó, levantando la voz, ahora inyectada de autocompasión. Siempre estás cansada. Siempre estás estresada. Siempre hay una crisis en la obra, un problema con un permiso, un cálculo que revisar. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como a un hombre, y no como al tipo que firma los cheques? El tipo que firma los cheques con los fondos que yo genero con mi trabajo, puntualicé fríamente. Él ignoró mi comentario, estaba en su papel. Sabina. Sabina me ve. Me escucha. Me admira. Me hace sentir vivo. Me hace sentir como un hombre otra vez. ¿Es eso un crimen? ¿Buscar un poco de calor cuando en tu propia casa solo hay hielo? Era una obra maestra del gaslighting. En menos de 5 minutos, había logrado darle la vuelta a la situación. Su fraude, su traición, su desfalco, de alguna manera, ahora eran mi culpa. Eran la consecuencia directa de mis fallos como esposa. Yo era la culpable por ser demasiado dedicada, demasiado profesional, demasiado yo. Así que, según tú, dije lentamente, procesando la audacia de su argumento, tu decisión de robar 4 millones de pesos de nuestra compañía es mi responsabilidad. No lo llames robar, espetó, ofendido. Es dinero que yo también generé. Y lo usé para sobrevivir a este matrimonio vacío que tú creaste. Fue en ese momento que la puerta del pasillo que daba a las habitaciones se entreabrió. Damiana. Había vuelto antes de la pijamada. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero su rostro estaba pálido y sus ojos iban de mí a su padre. Solo había escuchado la última parte.
Había escuchado la versión de Eladio, la de la esposa fría y el marido desesperado por afecto. Eladio la vio y su rostro cambió. La furia se transformó en una tristeza paternal. Damiana, mi vida, vuelve a tu cuarto. Esto es una conversación de adultos. Pero Damiana no se movió. Me miró a mí, y en sus ojos no vi compasión por mí, sino una acusación. Papá tiene razón, dijo en voz baja, pero cada palabra fue como un clavo. Nunca estás aquí. Siempre estás en la oficina. La mamá de Sofía siempre va a sus partidos de voleibol. Tú nunca vas. Y ahí estaba. La absolución final de Eladio, entregada por nuestra propia hija. Él le había dado la narrativa, y ella la había comprado sin dudar. Yo era la madre ausente, la esposa fría, la causa de toda la infelicidad. Eladio se levantó y fue hacia ella, abrazándola. Tranquila, princesa. Todo va a estar bien. Papá lo va a arreglar todo. Le lanzó una mirada por encima del hombro de Damiana. Una mirada de triunfo. Me levanté, recogí el informe de la mesa y lo abracé contra mi pecho. No dije nada más. No había nada más que decir. La batalla de esa noche estaba perdida. Pero la guerra, me juré a mí misma mientras subía las escaleras hacia mi estudio, la guerra apenas estaba comenzando. Y yo no pensaba rendirme. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de mi estudio, iluminando las maquetas de edificios y los rollos de planos que cubrían cada superficie. No había dormido. Había pasado la noche sentada en mi silla de arquitecto, mirando la ciudad despertar, sintiendo cómo la tristeza se solidificaba en una determinación fría y dura como el acero. La conversación de la noche anterior no me había destruido. Me había liberado. Me había quitado las últimas vendas de los ojos. Ya no estaba luchando por salvar un matrimonio. Estaba planeando la demolición controlada de una mentira. A las 9 en punto, estaba sentada en la sala de juntas de la oficina del licenciado de la Peña. Era un espacio sobrio, con paredes forradas de libros de derecho y una pesada mesa de caoba. El aire olía a cuero y a justicia cara. De la Peña, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y una mirada penetrante, me escuchó en silencio mientras yo le exponía los hechos, sin adornos, sin lágrimas. Le entregué el informe de Ramiro. Lo hojeó durante varios minutos, sus cejas frunciéndose cada vez más. Finalmente, se quitó los lentes y me miró por encima de la mesa. Esto es, exhaustivo, Leonora, dijo, su voz grave. Y muy grave. El adulterio es una causa de divorcio, pero esto es mucho más que eso. Esto es fraude. Lo sé, respondí. El procedimiento estándar sería iniciar un divorcio necesario, citando el adulterio. Podríamos negociar una división de bienes favorable para usted, quizás un 60/40, dada la mala conducta financiera de su esposo. Lo miré fijamente. Licenciado, con todo respeto, no me ha entendido. No quiero un divorcio 60/40. No quiero negociar. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara en la habitación. Quiero el 100%. Quiero la empresa, quiero la casa, quiero todo lo que esté en el fideicomiso. Lo quiero todo. De la Peña se recostó en su silla, estudiándome. No parecía sorprendido, sino más bien, intrigado. ¿Y en qué base legal planea solicitar el 100% de los bienes mancomunados? En la base de que yo no me estoy divorciando de mi socio de cama. Me estoy separando de mi socio de negocios por cometer fraude corporativo en mi contra. Y esa socia soy yo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro del abogado. Me gusta cómo piensa, Leonora. Es una estrategia agresiva. Arriesgada. Pero me gusta. Se inclinó hacia adelante, ahora completamente enganchado. Para que funcione, necesitamos demostrar no solo que desvió los fondos, sino que lo hizo con dolo, con la intención de defraudar a la sociedad conyugal y a la empresa. Necesitamos probar que abusó de su posición como administrador. Tengo los estados de cuenta, las transferencias, la empresa fantasma. ¿No es suficiente? Es un gran comienzo. Pero él alegará que eran
gastos de representación, que Sabina era una consultora estratégica. Necesitamos algo más. Algo que demuestre la intención. Fue entonces cuando recordé. La firma. El fideicomiso. Licenciado, hace 3 años, Eladio me hizo firmar la creación de un fideicomiso familiar. Dijo que era para protegernos. Yo estaba hasta el cuello con el diseño de la Torre Centinela y, para ser honesta, no lo leí con el detenimiento que debía. Los ojos de la Peña se iluminaron. Consígame una copia de ese documento. Inmediatamente. Esa misma tarde, uno de sus asistentes fue a mi casa y recogió mi copia del fideicomiso. Pasaron 2 días de silencio. 2 días en los que actué con normalidad en la oficina, soportando la falsa amabilidad de Eladio y la mirada acusadora de Damiana en casa. Me sentía como un espía en mi propia vida. Al tercer día, de la Peña me llamó. Leonora, necesito que venga a mi oficina. Traiga una botella de su tequila favorito. Tenemos algo que celebrar. Cuando llegué, el abogado tenía el documento del fideicomiso abierto sobre su mesa. Tenía docenas de pequeñas notas adhesivas de colores pegadas en sus páginas. Su esposo es un hombre arrogante, Leonora, dijo, sin preámbulos. Y la arrogancia comete errores. Él pensó que había creado la trampa perfecta. Y casi lo logra. Le da un poder casi absoluto como administrador. Mi corazón se hundió. Casi. Casi, repitió, con un brillo en los ojos. Pero se le escapó una pequeña cláusula. La cláusula 17, subsección B. Probablemente la consideró un formulismo legal sin importancia. Se puso los lentes y leyó en voz alta, en el caso de que el administrador principal incurra en actos de dolo, fraude comprobado o malversación de fondos en detrimento del patrimonio del fideicomiso o de sus beneficiarios. Todos sus derechos, poderes y beneficios como fideicomisario y beneficiario serán revocados de forma inmediata y permanente. Me quedé mirándolo, sin comprender del todo. Él sonrió. Leonora, su antiguo abogado, quienquiera que fuera, era un genio. Esta cláusula es una bomba atómica. No dice que se puede negociar. No dice que se puede compensar. Dice, revocados. Anulados. Desaparecen. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Entonces, si probamos el fraude. Si probamos el fraude, me interrumpió, él no solo pierde el derecho a administrar el fideicomiso. Pierde el derecho a ser beneficiario. Pierde su 50%. Todo el patrimonio del fideicomiso, que incluye la empresa, la casa, las inversiones, todo, pasaría a ser administrado y poseído por la única beneficiaria restante. Usted. Me recargué en la silla, sintiendo un vértigo abrumador. Era perfecto. Era poético. La misma trampa que él había construido para controlarme y robarme, ahora era la herramienta de su propia destrucción. Nuestra estrategia cambia, dijo de la Peña, su voz vibrando de emoción profesional. Ya no vamos a mendigar un acuerdo favorable. Vamos a ejecutar una cláusula contractual. No vamos a pedirle al juez que sea justo. Vamos a exigirle que cumpla la ley. No vamos a atacar su moral, vamos a atacar su cartera. Y lo vamos a dejar sin nada. Salí de su oficina sintiéndome como una persona diferente. La Leonora herida, la esposa traicionada, se había quedado sentada en esa silla. La que caminaba por la calle ahora era la arquitecta Vega. Y estaba a punto de diseñar la demolición más precisa y devastadora de su carrera. La siguiente audiencia en el juzgado ya no era una mediación, sino una comparecencia formal ante el juez. El ambiente era más tenso, más solemne. Eladio llegó flanqueado por su abogado, un hombre de aspecto pulcro y sonrisa condescendiente llamado Portillo. Eladio mismo parecía relajado, incluso un poco aburrido. Me lanzó una mirada que mezclaba lástima y advertencia, como diciéndome aún estás a tiempo de aceptar mi generosa oferta. Damiana no había venido esta vez, por suerte. Nos sentamos a ambos lados de la sala, 2 ejércitos preparándose para la batalla. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, entró y la sala se puso de pie. Bien, dijo el juez,
una vez que todos nos sentamos. Estamos aquí para discutir los términos preliminares de la disolución de la sociedad conyugal entre el señor Jiménez y la señora Vega. Abogado Portillo, tiene la palabra. Portillo se levantó, ajustándose el nudo de la corbata. Gracias, señoría. Mi cliente, en un gesto de buena voluntad y con el fin de acelerar este doloroso proceso, especialmente por el bienestar de su hija menor, está dispuesto a ofrecer a la señora Vega el 40% de los activos líquidos de la sociedad, la camioneta familiar y una pensión alimenticia de 50,000 pesos mensuales durante los próximos 5 años. A cambio, mi cliente retendría el control total de la empresa, Construcciones Jiménez Vega, y la residencia familiar. Era una oferta insultante. Básicamente, me estaba ofreciendo las migajas de mi propio imperio a cambio de mi silencio. Vi a Eladio sonreír sutilmente. Estaba seguro de su victoria. El juez me miró. Señora Vega, su abogado tiene una contrapropuesta. Fue entonces cuando el licenciado de la Peña se puso de pie. No miró a Portillo ni a Eladio. Miró directamente al juez. Señoría, comenzó, su voz resonando en la sala. Agradecemos la generosa oferta del señor Jiménez. Sin embargo, no estamos aquí para hacer una contrapropuesta. Hubo un murmullo en la sala. Portillo frunció el ceño, confundido. Estamos aquí, continuó de la Peña, para informar a esta corte que el proceso de divorcio debe ser suspendido inmediatamente. ¿Bajo qué fundamentos?, preguntó el juez, claramente irritado por el giro inesperado. De la Peña levantó una carpeta gruesa, la misma que yo le había entregado. Bajo el fundamento de que mi clienta, la señora Leonora Vega, en su calidad de socia al 50% de Construcciones Jiménez Vega, ha presentado esta mañana una querella penal en contra del señor Eladio Jiménez por los delitos de administración fraudulenta, abuso de confianza y lo que resulte. El silencio en la sala fue absoluto. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Eladio. Su boca se abrió ligeramente. Portillo se quedó paralizado, con una expresión de completa incredulidad. Esta carpeta, dijo de la Peña, caminando hacia el estrado y entregándosela al secretario, contiene pruebas documentales de un desvío de fondos superior a los 4 millones de pesos de la empresa, perpetrado por el señor Jiménez durante los últimos 18 meses para financiar un estilo de vida extravagante para él y su amante, la señorita Sabina Rentería. El juez tomó la carpeta, se puso los lentes y comenzó a hojear las primeras páginas. Su expresión pasó de la irritación al interés más profundo. Portillo finalmente reaccionó. Objeción, señoría. Esto es un intento desesperado y calumnioso de mi oponente para obtener ventaja en el divorcio. Son acusaciones sin fundamento. Al contrario, abogado, replicó de la Peña con calma. Están muy bien fundamentadas. Tenemos estados de cuenta, transferencias bancarias, facturas de una empresa fantasma creada por el señor Jiménez, todo está ahí. La Fiscalía ya ha aceptado la querella y ha abierto una carpeta de investigación. Eladio se levantó de un salto. Es mentira. Y Leonora, diles que es mentira, gritó, su voz temblando de rabia y pánico. Silencio, señor Jiménez, tronó el juez, golpeando la mesa con su mazo. Siéntese o lo mando sacar de la sala. Eladio se desplomó en su silla, su rostro era una máscara de furia impotente. Me miró, y en sus ojos ya no había lástima, sino un odio puro. La guerra había sido declarada. El juez siguió leyendo durante unos minutos que parecieron una eternidad. Finalmente, cerró la carpeta. Miró a Eladio por encima de sus lentes. Dada la gravedad de estas acusaciones y la existencia de un proceso penal en curso que involucra directamente los activos de la sociedad conyugal, declaró el juez, su voz no dejando lugar a dudas. Ordeno la suspensión inmediata de este proceso de divorcio hasta que la situación jurídica del señor Jiménez sea resuelta. Asimismo, como medida precautoria, ordeno el congelamiento de todas las cuentas bancarias y activos de la empresa, Construcciones Jiménez Vega, y del fideicomiso familiar.
Ninguna de las partes podrá realizar transacciones mayores a 10,000 pesos sin autorización expresa de esta corte. El golpe del mazo resonó como un disparo. Congelado. Todo estaba congelado. Eladio ya no era el rey de su castillo. Era un sospechoso en una investigación criminal. Y yo ya no era la esposa despechada pidiendo una parte justa. Era la denunciante, la socia defraudada que exigía justicia. Salimos de la sala. En el pasillo, Eladio intentó acercarse a mí. «Me las vas a pagar, Leonora. Te juro que te vas a arrepentir de esto». «Ya me arrepentí, Eladio», respondí, mirándolo a los ojos sin pestañear. «Me arrepentí de haber confiado en ti durante 20 años. Esto no es una venganza. Es una corrección de un error de cálculo». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con el licenciado de la Peña a mi lado, sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso del mundo en mis hombros. Sentía la ligereza de quien acaba de demoler una estructura podrida para poder empezar a construir algo nuevo. Mientras la maquinaria legal trituraba lentamente la vida de Eladio, yo comencé a construir la mía. La empresa estaba en un limbo, con las cuentas congeladas y los proyectos ralentizados. Eladio había sido apartado de la administración por orden judicial, dejándome a mí al mando de un barco a la deriva. Fue un tiempo extrañamente liberador. Sin sus constantes ideas de marketing y sus gastos de representación, pude enfocarme en lo esencial, la ingeniería, la calidad, la eficiencia. Pero la verdadera reconstrucción no estaba ocurriendo en la oficina. Estaba ocurriendo en un lugar mucho más humilde. Un sábado por la mañana, en lugar de ir a la obra, conduje hacia las afueras de la ciudad, a un barrio de calles sin pavimentar y casas de bloc sin pintar. Allí, en un edificio de 2 pisos pintado de un alegre color amarillo, se encontraba la Casa Hogar Renacer. Era una institución que yo había apoyado financieramente de forma anónima durante años, a través de una fundación. Era mi secreto, mi forma de devolver un poco de la buena fortuna que creía tener. Nunca la había visitado. Sentía que hacerlo sería una especie de turismo de la caridad. Pero ahora, algo me impulsaba a ir. La directora, una mujer de unos 60 años llamada Consuelo, me recibió con una sonrisa cálida. No sabía que yo era su benefactora anónima, me presenté simplemente como alguien interesada en hacer voluntariado. «Cualquier ayuda es bienvenida, Leonora», dijo, mientras me mostraba las instalaciones. Eran limpias, ordenadas, pero se notaba la falta de recursos en cada pared esconchada y en cada mueble gastado. Lo que más necesitamos es ayuda con las tareas. Muchos de nuestros niños tienen dificultades en la escuela. Y así fue como empecé a pasar mis sábados en Renacer. No llevaba regalos caros ni hacía promesas vacías. Llevaba mi cerebro. Me sentaba en el patio, en una mesa de plástico, y ayudaba a los niños con sus deberes de matemáticas y física. Fue en mi tercer sábado cuando la conocí. Se acercó a la mesa en silencio, mientras yo le explicaba a un niño de 8 años cómo calcular el área de un círculo. Se quedó de pie, observando, sin decir una palabra. Era una niña pequeña para sus 10 años, delgada, con el cabello negro y corto, cortado en un tazón perfecto. Pero lo que me impactó fueron sus ojos. Eran enormes, oscuros, y me miraban con una intensidad y una inteligencia que me dejaron sin aliento. No era la mirada curiosa de una niña, era la mirada analítica de un ingeniero evaluando una estructura. «¿Necesitas ayuda con algo?», le pregunté amablemente. Ella no respondió. En su lugar, señaló el cuaderno del niño. «Tu explicación es ineficiente», dijo, su voz sorprendentemente clara y seria. «Estás usando la fórmula sin explicar el concepto de pi. Él solo está memorizando, no entendiendo». Me quedé boquiabierta. El niño a mi lado la miró con la boca abierta. «Ah, sí», respondí, una sonrisa formándose en mi rostro. «¿Y cómo lo explicarías tú, señorita experta?» Sin pedir permiso, tomó un lápiz y una hoja de papel. Dibujó un círculo perfecto a mano alzada. Luego dibujó su diámetro. Pi, comenzó a explicar, es simplemente una proporción. Es cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia.
Siempre. No importa si el círculo es del tamaño de una moneda o del tamaño del Sol. La proporción es siempre la misma. Es una constante universal. No es un número mágico, es una regla de la geometría del universo. Explicó el concepto con una claridad y una elegancia que yo, con mi título de ingeniería, rara vez había escuchado. El niño a nuestro lado la escuchaba fascinado. Y yo también. ¿Cómo te llamas?, le pregunté cuando terminó. Xóchitl, respondió, sin mirarme, concentrada en dibujar espirales en el papel. Un nombre náhuatl. Flor. A partir de ese día, mis sábados se convirtieron en mis sábados con Xóchitl. No hablábamos mucho de sentimientos ni de nuestras vidas. Hablábamos de matemáticas, de física, de patrones, de estructuras. Descubrí que tenía una mente brillante, casi prodigiosa. Le llevé libros de cálculo y álgebra avanzada, y ella los devoraba. Resolvíamos problemas juntas, uniendo nuestras mentes en una danza de lógica y números. En esa mesa de plástico, rodeada de niños ruidosos, encontré una paz y una conexión que no había sentido en años. Con Damiana, nuestras conversaciones siempre giraban en torno a lo que quería: el nuevo teléfono, el permiso para ir a una fiesta, el dinero para un viaje. Con Xóchitl, la conversación giraba en torno a lo que era, las ideas, los conceptos, la belleza de un universo ordenado por leyes matemáticas. Una tarde, mientras el sol se ponía, Xóchitl me miró fijamente. «Tú no eres como las otras voluntarias», declaró. «¿Por qué lo dices?» «Ellas nos miran con lástima. Tú nos miras como si estuviéramos resolviendo un problema. Como si fuéramos iguales». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Para ella, la igualdad no era una cuestión de dinero o de estatus. Era una cuestión de intelecto. En ese momento, lo supe. No estaba allí solo para ayudarla con las tareas. Estaba allí porque, de alguna manera, ella me estaba ayudando a mí. Me estaba mostrando cómo construir algo nuevo, no con concreto y acero, sino con respeto y conexión intelectual. Estaba construyendo una nueva base. Y por primera vez, pensé que quizás, solo quizás, esa base podría convertirse en un hogar. Los meses pasaban y la batalla legal se había convertido en una guerra de trincheras. Eladio, a través de su abogado Portillo, usaba todas las tácticas dilatorias posibles. Presentaban mociones, apelaban cada decisión del juez, solicitaban prórrogas. Su estrategia era clara: agotarme. Desangrarme económicamente hasta que yo aceptara un acuerdo desfavorable con tal de terminar con la pesadilla. Las cuentas de la empresa seguían congeladas, y aunque yo había logrado mantener los proyectos a flote con una gestión financiera casi milagrosa, la presión era inmensa. La querella penal por fraude avanzaba a paso de tortuga. Teníamos las pruebas del desvío de fondos, pero Portillo argumentaba brillantemente que, aunque moralmente cuestionables, los gastos de Eladio no constituían un fraude legal, ya que él, como administrador, tenía amplias facultades. Necesitábamos la prueba irrefutable, la pistola humeante que demostrara el dolo, la intención de engañar. Y no la teníamos. Empecé a sentir que me ahogaba. Las noches de insomnio volvieron. Mis visitas a Renacer eran mi único oasis. La lógica pura y la honestidad brutal de Xóchitl eran el ancla que me mantenía cuerda. Una tarde de martes, estaba en mi oficina revisando por enésima vez los documentos del fideicomiso, buscando una grieta, una debilidad que hubiéramos pasado por alto, cuando sonó el teléfono de mi asistente. «Señora Vega, hay un mensajero aquí con un paquete para usted. Es confidencial. No estoy esperando nada». «¿De quién es?», pregunté, distraída. «No tiene remitente, señora. Solo su nombre». Una extraña sensación de inquietud y curiosidad me invadió. «Que suba». Unos minutos después, un sobre grande y acolchado estaba sobre mi escritorio. No tenía nada escrito, salvo mi nombre, Leonora Vega, impreso en una etiqueta. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro no había una carta. Solo había una pequeña memoria USB. Nada más. Miré la memoria USB durante un largo rato. Podía ser un virus.
Podía ser una trampa de Eladio. Podía ser cualquier cosa. Pero mi instinto, ese instinto que me había ayudado a resolver tantos problemas de diseño complejos, me dijo que la abriera. Conecté la memoria a mi laptop, conteniendo la respiración. Apareció una sola carpeta. Dentro, un único archivo de audio. Hice doble clic. Lo que escuché me heló la sangre y, al mismo tiempo, encendió una llama de euforia en mi pecho. Era la voz de Eladio. Estaba en un ambiente ruidoso, probablemente un bar o un restaurante. Se le oía relajado, un poco borracho, y muy arrogante. Y entonces la muy ingenua firma, decía Eladio, seguido de una carcajada. Y 100 páginas de pura basura legal. Cree que la estoy protegiendo. Lo que no sabe es que el administrador, o sea, yo, puedo hacer y deshacer a mi antojo. Puedo asignarme bonos, puedo declarar gastos estratégicos, lo que sea. Ella se queda con su 50% en el papel, mientras yo disfruto del 100% en la vida real. Es la jugada perfecta. Se escuchó la voz de otro hombre. Pero, compadre, ¿no es arriesgado? ¿Y si se da cuenta? Leonora, respondió Eladio, y el desdén en su voz era palpable. Está demasiado ocupada jugando con sus ladrillitos. Mientras yo le diga que todo lo hago por nuestra familia, se lo cree todo. Es brillante para los números, pero para la vida, es una completa idiota. La grabación continuó durante 10 minutos más, cada palabra una pala más de tierra sobre su propia tumba legal. Era la pistola humeante. Era la confesión. Era todo. Pero, ¿quién me lo había enviado? El otro hombre en la grabación, reconocí su voz. Era Mauricio, uno de los amigos más antiguos de Eladio, un proveedor nuestro. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado de la Peña. Licenciado, dije, mi voz vibrando de emoción. Creo que acabamos de ganar la guerra. Más tarde esa semana, descubrí la historia completa. La grabación la había hecho el propio Mauricio, por accidente, durante una comida. Su teléfono se había activado en su bolsillo. No le dio importancia hasta que su esposa, Gisela, la escuchó mientras borraba archivos. Y Gisela recordó. Recordó que 5 años atrás, su pequeño negocio de catering estuvo a punto de quebrar. Recordó cómo yo, al enterarme, pasé un fin de semana entero rediseñando su cocina industrial, optimizando el flujo de trabajo y el espacio, sin cobrarles un solo peso. Un acto de generosidad que salvó su negocio. Gisela no era amiga mía, apenas nos conocíamos. Pero era una mujer decente. Y la decencia, a veces, es más fuerte que la amistad. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el hombre de la grabación destruía a la mujer que la había ayudado. La lealtad, me di cuenta, no siempre viene de donde la esperas. A veces, las estructuras más fuertes se construyen con los lazos más inesperados. La sala de juntas en la oficina del licenciado de la Peña, que antes había sido mi refugio estratégico, se convirtió en el escenario del acto final. Esta vez no estábamos en el juzgado. De la Peña había convocado una reunión extrajudicial y de carácter urgente. De un lado de la mesa, estábamos nosotros, el licenciado, con una calma depredadora, y yo, sintiendo un silencio interior que nunca antes había experimentado. Del otro lado, Eladio y su abogado, Portillo. La arrogancia de Eladio se había evaporado. Parecía más viejo, más cansado. Las comisuras de sus labios, normalmente curvadas en una sonrisa encantadora, ahora apuntaban hacia abajo. Portillo, por su parte, tenía el rostro pálido y sudaba ligeramente, a pesar del aire acondicionado. Ya les habíamos enviado una transcripción de la grabación. Sabían que el juego había terminado. Buenos días, comenzó de la Peña, sin rodeos. Supongo que no necesitamos formalidades. ¿Saben por qué estamos aquí? Portillo carraspeó. Mi cliente está dispuesto a reconsiderar su oferta inicial. Entendemos que ha habido malentendidos. Proponemos una división del 50 al 50 de todos los activos, tal como marca la ley. De la Peña soltó una risa seca, sin humor. ¿50-50?
Abogado, creo que no ha entendido la gravedad de su situación. Su cliente no está aquí para negociar una división. Está aquí para evitar un juicio penal que muy probablemente lo llevaría a prisión por un mínimo de 5 a 10 años. Puso la pequeña memoria USB sobre la mesa de caoba. El objeto parecía insignificante, pero su peso llenaba la habitación. Esta grabación, continuó de la Peña, no solo prueba el fraude, sino la premeditación, el dolo y la mala fe. Es la confesión que cualquier fiscal soñaría tener. Con esto, la cláusula 17, subsección B, del fideicomiso se activa de forma automática e irrefutable. Eladio se hundió en su silla. Portillo tragó saliva. Así que esta es la situación, dijo de la Peña, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un tono casi confidencial. No es una oferta. Es una elección. Opción A, nos vamos a juicio. La grabación se hace pública. La reputación del señor Jiménez en la comunidad empresarial de Monterrey queda destruida para siempre. Se enfrenta a la cárcel. Y, por supuesto, pierde todo derecho sobre el patrimonio. Opción B, el señor Jiménez firma aquí y ahora la cesión total y voluntaria de sus acciones en la empresa, sus derechos sobre el fideicomiso y renuncia a cualquier reclamación sobre la residencia familiar y demás bienes. A cambio, mi clienta, en un acto de increíble generosidad, considerará retirar la querella penal. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. No puedes hacerme esto, Leonora, estalló Eladio, golpeando la mesa. Es la mitad de mi vida. Construimos esto juntos. Lo miré, por primera vez en toda la reunión. Y por primera vez, no vi al hombre que amé, ni al monstruo que me traicionó. Vi a un hombre débil, patético, acorralado. No, Eladio, respondí, mi voz tranquila y firme. Yo lo construí. Yo diseñé los edificios, yo resolví los problemas estructurales, yo gané los contratos con mi trabajo. Tú fuiste la fachada. Y la fachada está a punto de derrumbarse. Esta es tu única salida. Se quedó mirándome, buscando una grieta en mi resolución, un vestigio de la mujer que solía perdonarle todo. No encontró nada. Solo acero. Se desplomó, derrotado. Miró a su abogado. Prepara los papeles. Una hora después, con los documentos redactados y revisados, Eladio tomó la pluma. Sus manos temblaban ligeramente. Vi cómo firmaba, una y otra vez, su rúbrica cediéndome el control absoluto del imperio que yo había construido. Cada trazo de la pluma era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Cuando terminó, se levantó sin mirarme y salió de la sala, seguido por su abogado. No hubo un adiós. No hubo una última palabra. Solo el cierre silencioso de una puerta. Me quedé sola en la sala con De la Peña. Él me extendió la mano. Felicidades, Leonora. Ha sido un honor. Estreché su mano. Gracias, licenciado. Por todo. Al día siguiente, mi primera acción como única dueña de la empresa fue enviar una orden al departamento de diseño gráfico. Quería un nuevo logo, nueva papelería, nuevos letreros para las obras. El nuevo nombre era simple, limpio, fuerte. Vega Construcciones. Mi nombre. Solo mi nombre. La realidad, para Eladio y Damiana, llegó sin contemplaciones. Fue un aterrizaje forzoso y sin paracaídas. La mansión en la que habíamos vivido, con sus amplios jardines y su alberca de diseño, fue puesta en venta. En menos de un mes, tuvieron que mudarse. Los vi un día, por casualidad, mientras yo conducía hacia una de nuestras obras. Estaban descargando cajas de una camioneta de mudanzas frente a un edificio de departamentos en una colonia de clase media. Era un lugar decente, limpio, pero a años luz del lujo al que estaban acostumbrados. Eladio, en jeans y camiseta, sudaba bajo el sol, luchando con un colchón. Sabina, su amante ahora convertida en compañera de piso, discutía con él, gesticulando con enfado. La fachada de la pareja perfecta se había desmoronado junto con su cuenta bancaria. Para Damiana, el shock fue, si cabe, aún mayor.
Su mundo, construido sobre la base del estatus, las marcas de lujo y la popularidad en redes sociales, se vino abajo. Sus amigas del colegio privado empezaron a distanciarse. Ya no era la anfitriona de las mejores fiestas, ya no llegaba en un auto de lujo, ya no podía permitirse los viajes de fin de semana a la isla del padre. Recibí una llamada suya unas semanas después de la mudanza. Su voz, normalmente llena de una confianza insolente, sonaba delgada y tensa. Mamá, dijo, sin preámbulos. Necesito el dinero de la colegiatura. El plazo vence el viernes. Yo estaba en mi oficina, revisando los planos de un nuevo proyecto. Un centro comunitario que estábamos construyendo pro bono. Hola, Damiana, respondí con calma. ¿Cómo estás? No tengo tiempo para eso. ¿Me vas a dar el dinero o no? Papá dice que no tiene, que tú lo dejaste en la ruina. Respiré hondo. La vieja Leonora habría transferido el dinero inmediatamente, sintiéndose culpable. La nueva Leonora sabía que la mejor lección a veces es la más dura. Damiana, tu educación es muy importante para mí. Pero la situación ha cambiado. Tu padre tomó una serie de decisiones que tienen consecuencias para todos. Hay excelentes preparatorias públicas en Monterrey, con un nivel académico muy alto. Puedo ayudarte a investigar cuál es la mejor para ti y a hacer los trámites de inscripción. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Pública? ¿Quieres que vaya a una escuela pública? ¿Estás loca? Toda mi vida social está aquí. ¿Y mis amigas? Una amistad que se basa en la colegiatura que pagan tus padres, quizás no es una amistad muy sólida, ¿no crees?, repliqué suavemente. Te odio, gritó, y la palabra salió con la misma rabia que en el juzgado, pero esta vez estaba teñida de desesperación. Arruinaste mi vida. Todo por tu estúpido orgullo. Y colgó. El teléfono se quedó en silencio en mi mano. No me sentí mal. Me sentí triste por ella, por la difícil lección que la vida le estaba obligando a aprender. Pero no sentí culpa. Yo no había arruinado su vida. Le estaba dando la oportunidad de construir una real, una que no dependiera del dinero de su padre o de la aprobación de los demás. Mientras tanto, mi vida se llenaba de una nueva normalidad. Una normalidad tranquila y significativa. Xóchitl se había mudado conmigo. El proceso de adopción estaba en marcha. Su presencia en el apartamento lo transformó. Llenó los silencios no con ruido, sino con una calma estudiosa. Nuestras tardes consistían en hacer la tarea en la mesa del comedor, ella con sus ecuaciones diferenciales y yo con mis cálculos estructurales. Los fines de semana, en lugar de ir de compras a centros comerciales, íbamos a museos, a la biblioteca o de excursión a la Huasteca. Una noche, estábamos viendo un documental sobre el universo. La voz del narrador hablaba sobre los agujeros negros, sobre cómo su inmensa gravedad deforma el espacio y el tiempo. Es como algunas personas, dijo Xóchitl de repente, sin apartar la vista de la pantalla. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Algunas personas tienen tanta necesidad, tanto ego, que lo absorben todo a su alrededor. La luz, la energía, la felicidad de los demás. Como tu exesposo. Me quedé mirándola, asombrada por su perspicacia. Una niña de 10 años que había vivido más tragedias que la mayoría de los adultos y entendía la naturaleza humana con una claridad aterradora. Sí, Xóchitl, respondí en voz baja. Supongo que sí. Son como agujeros negros. Lo bueno, añadió ella, ahora girándose para mirarme, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría impropia de su edad, es que si te alejas lo suficiente, su gravedad ya no te puede atrapar. Y puedes empezar a orbitar alrededor de tu propio sol. Sonreí, una sonrisa genuina, desde el fondo del alma. Y supe, en ese momento, que mi sol ya no era una empresa, ni una casa, ni un hombre. Mi sol era esa pequeña y brillante estrella sentada a mi lado en el sofá. La firma final en los documentos de adopción no fue un momento de fanfarria. No hubo una fiesta ni grandes anuncios. Fue una tarde tranquila en la oficina de un juez, con el licenciado de la Peña como testigo. Cuando el juez estampó el sello final y declaró, «Felicidades, señora Vega».
Oficialmente es la madre de Xóchitl Vega, sentí una oleada de emoción tan profunda y serena como un océano. No era la emoción arrebatada del enamoramiento o la alegría ruidosa de un éxito profesional. Era la paz. La sensación de que una pieza fundamental de mi vida, una que ni siquiera sabía que me faltaba, acababa de encajar en su lugar. Xóchitl, a mi lado, no sonrió. Simplemente asintió, como si estuviera confirmando el resultado de un cálculo matemático que ya sabía que era correcto. Pero cuando salimos del juzgado, por primera vez, tomó mi mano. Su pequeña mano encajó en la mía, un gesto simple que significaba todo. Nuestra casa, que antes había sido un escaparate de diseño impersonal, se convirtió en un hogar. Las paredes se llenaron de pizarrones blancos donde Xóchitl resolvía problemas matemáticos. Las estanterías de libros de arquitectura ahora compartían espacio con novelas de ciencia ficción y biografías de científicos. El silencio ya no era tenso, era confortable. Podíamos pasar horas en la misma habitación, cada una inmersa en su mundo, yo en mis planos y ella en sus libros, y sentirnos completamente acompañadas. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, yo cortando verduras y ella midiendo las especias con precisión de químico, Xóchitl me hizo una de sus preguntas directas. ¿Todavía extrañas a tu otra hija? Me detuve, con el cuchillo a medio camino a través de un pimiento rojo. Era una pregunta que yo misma me había hecho en la quietud de la noche. ¿Extrañaba a Damiana? Extraño la idea de la hija que pensé que tenía, respondí finalmente, con la mayor honestidad que pude. Extraño a la niña pequeña que se acurrucaba conmigo para que le leyera cuentos. Extraño a la adolescente que pensé que se convertiría en una mujer fuerte e independiente. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero la persona en la que se convirtió, esa persona tomó sus decisiones. Y no la extraño. Me duele, pero no la extraño. Xóchitl asintió, procesando mi respuesta. Mi madre biológica me abandonó en un hospital, dijo, su voz completamente plana, como si estuviera recitando un hecho de un libro de historia. Consuelo dice que probablemente era lo mejor que podía hacer por mí en ese momento. Porque no podía cuidarme. Estoy segura de que fue una decisión increíblemente difícil para ella, dije suavemente. Quizás, respondió Xóchitl, encogiéndose de hombros. O quizás solo era un agujero negro. A veces, creo que la familia no se trata de quien te dio la vida. Se trata de quien te enseña a vivirla. Me acerqué y la abracé. Al principio se quedó rígida, no acostumbrada al contacto físico. Pero luego, lentamente, sentí como sus pequeños brazos me rodeaban la cintura. Nos quedamos así un momento, en medio de la cocina, con el olor a ajo y cebolla flotando en el aire. En ese abrazo, entendí que la familia no es una estructura predefinida que se nos impone por sangre. Es un diseño que elegimos. Es una estructura que construimos, viga a viga, con los materiales del respeto, la honestidad y el amor incondicional. Y la nuestra, la de Xóchitl y la mía, estaba construida sobre los cimientos más sólidos del universo. 2 años pueden parecer una eternidad o un parpadeo. Para mí, fueron ambas cosas. Vega Construcciones no solo sobrevivió, sino que floreció. Liberada de la carga de Eladio, me enfoqué en proyectos que me apasionaban, desarrollos urbanos sostenibles, restauración de edificios históricos, el centro comunitario que se convirtió en un referente en la ciudad. Mi reputación ya no era la de la esposa de, sino la de la arquitecta Leonora Vega, una de las constructoras más respetadas del norte del país. Xóchitl, a los 12 años, era una pequeña celebridad en el mundo académico. Había ganado la Olimpiada Nacional de Matemáticas y había sido aceptada en un programa especial para jóvenes talentos en la universidad. Era brillante, seguía siendo seria, pero había aprendido a sonreír más a menudo, especialmente cuando resolvíamos juntas el crucigrama del periódico los domingos por la mañana. Se había convertido en el centro de mi universo, mi verdadero norte. De Eladio sabía poco, solo rumores. Después de varios trabajos fallidos, había terminado vendiendo autos usados en un lote en las afueras. Sabina lo había dejado hacía mucho tiempo, en cuanto se dio cuenta de que el barco de lujo se había hundido sin remedio.
A veces, sentía una punzada de algo parecido a la lástima por él, pero se desvanecía rápidamente. Él había elegido su camino. La llamada llegó un martes por la tarde. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. Mamá. La voz era inconfundible, pero diferente. Había perdido el filo arrogante de la adolescencia. Sonaba más baja, más cansada. Era Damiana. Me senté en mi silla. Hacía casi un año que no hablaba con ella. Hola, Damiana, respondí, mi voz tranquila. Hubo un silencio al otro lado, lleno de cosas no dichas. Podía oír el ruido de fondo, el sonido de platos y conversaciones. Estoy en mi descanso, dijo finalmente. Trabajo en una cafetería cerca de la facultad. ¿Estás en la universidad?, pregunté, sorprendida. Sí. En la pública. Estudio comunicación. No es lo que quería, pero, está bien. Hizo una pausa. Escucha, sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada. Y no lo estoy haciendo. Solo quería preguntarte algo. Dime. ¿Podemos tomar un café algún día? Aquí, donde trabajo. Yo invito. Esas dos palabras, tan simples, contenían un universo de significado. Era la primera vez que me ofrecía algo, por pequeño que fuera. Era un reconocimiento de que ahora ella también era una adulta, una que se ganaba su propio dinero, una que podía pagar por su propio café. Claro, Damiana, respondí, y la decisión fue sorprendentemente fácil. Me encantaría. De verdad. Pude sentir la sorpresa en su voz. De verdad. ¿Qué te parece el sábado? Acordamos la hora y colgamos. El sábado siguiente, conduje hacia la cafetería. No me sentía nerviosa, ni resentida, ni siquiera expectante. Me sentía, en paz. Mientras buscaba estacionamiento, me di cuenta de que, sin importar cómo fuera la conversación, el resultado ya no definía mi felicidad. Mi felicidad ya no era una estructura frágil que dependía de la aprobación de los demás. Era una fortaleza que yo misma había construido, con cimientos de autorrespeto y vigas de acero de resiliencia. Entré en la cafetería y la vi detrás de la barra, limpiando la máquina de espresso. Llevaba un delantal manchado de café y el cabello recogido en una coleta desordenada. Me vio, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. No había desafío en su mirada, ni rabia. Solo una joven de 18 años, parada en el umbral de su propia vida. Me senté en una mesa junto a la ventana, esperando. No sabía qué me diría, ni qué le respondería yo. No sabía si este café sería el comienzo de una reconciliación o simplemente un cierre formal. Pero mientras el sol de la tarde entraba por el cristal, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, me hice una pregunta. Tomé las decisiones más duras de mi vida, las que me hicieron pedazos antes de reconstruirme. Me devolvieron a mí misma y me dieron la paz. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?